No, había una y ese había puesto. Ese viso de esta vez, de la semana pasada. Yo no agarraba el día, si ahorita lo voy a guardar. Ahorita lo voy a guardar. Sino desde el jueves pasado. Dana, me vas a hacer presente bien. Porque esta plata que yo tengo, 150, es lo que la Silvia me ha dado. ¿Ya? Exacto, socio. Y estoy andando exacto con mis sencillitos que tengo de ayer. Que ganan el bono y todo eso. Ya, chicos, buenos días. Ahora dame de ahora. Buenos días. ¿Ya están compartiendo ahí en su pantalla? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, muy bien, chicos. Les estaba comentando que íbamos a retomar el tema, ¿no?, de la clase pasado, porque no se llegó a aplicar casi totalmente. Y, no se grabó. Bueno, pues chicos, también esperando que hoy día no me falle pues el internet, porque sí está un poquito demasiado bajísimo. No se puede trabajar, chicos, ¿ya? No se corta la grabación y no se graba nada. Ojalá que no me falle, chicos, hoy día. Bueno, dale las bienvenidas. Hoy día vamos a retomar el tema, ¿no?, de las rebeliones indígenas, chicos. A ver, ¿quién me dice? Más o menos se acuerda sobre las rebeliones indígenas. A ver, La rebelión de Tupac Amaru II, la de Atahualpa Tupac Amaru. Muy bien. Ya. Algo rápido, vamos a hacer la explicación. Las rebeliones indígenas, chicos, mira, surgen en una respuesta, dice, van a surgir en una respuesta de la reforma borbónica. Chicos, ¿se acuerdan qué cosa es reforma borbónica? ¿Quién me dice? A ver. 10, 15. Dice que surgen, ¿no?, de una respuesta, dice, de una reforma borbónica, o sea, de las leyes que implantaron las colonias, los españoles, ¿cierto? Muy bien. O sea, surge porque justamente hay un incremento, chicos, al fuerte incremento ¿de qué? De impuestos, ¿sí? Impuestos donde tenían que pagar justamente la gente, vamos a decir, de bajos recursos, ¿no es cierto? También depende también, chicos, de cómo, por ejemplo, el trato, ¿no? Cómo trataban, por ejemplo, ¿no?, a la clase más baja, por ejemplo, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a ver, chicos, las causas. Durante las rebeliones indígenas hay dos causas, dos motivos, las causas económicas y las causas políticas, ¿no es cierto? Como te comenté hace un momento, decía pues que justamente las causas económicas, por el incremento de los impuestos, el tributo de los indígenas y el trabajo que justamente hacían, ¿no es cierto?, que podían realizar, por ejemplo, ¿no?, los indígenas, y también, por ejemplo, en la explotación, dice, explotación de los indígenas, y también pues, justamente o sea, el trato de cómo hacían trabajar a estas personas. Entonces, esas son las causas económicas. Bueno, pues, en conclusión, las rebeliones indígenas, chicos, fueron los movimientos. Son movimientos que justamente fueron grupos que se sublevaron, y aquí en estos grupos estaban, pues, justamente, ¿no? Por ejemplo, estaban los indígenas, estaba, por ejemplo, es lo que es la mitad minera, ¿no es cierto? Por el demasiado abuso que había, por ejemplo, ¿no?, en esta parte, ¿no?, lo que es de los indígenas. Ahora, ¿cuáles son, chicos, las consecuencias? Las consecuencias justamente económicas, como te conté un momento, surgen las rebeliones, por ejemplo, de uno de los personajes muy importantísimos, que fue, por ejemplo, Juan Santos Atahualpa. Juan, por ejemplo, Santos Atahualpa fue un personaje muy importantísimo dentro, ¿no?, de la parte, ¿no?, de lo que es de los, por ejemplo, de los incas, porque dice que él fue un misionero franciscano, donde juntamente Juan Santos Atahualpa, por ejemplo, dice que él no fue su verdadero nombre de él, sino que justamente se impuso ese nombre, bueno, pues porque justamente se creía que él era, pues, no, hijo de uno de los incas muy importantísimos dentro, ¿no?, dentro del Tahuantinsuyo. Entonces, Juan Santos Atahualpa fue un hombre, un maestro, un cristiano educado, ¿no es cierto? Y aparte de eso, pues él hablaba, por ejemplo, varias lenguas, por ejemplo, como el quechua, el latín, y otras lenguas más todavía, miren, chicos.
Y tuvo la oportunidad, chicos, mira, de Juan Santos Atahualpa, por ejemplo, chicos, mira, tuvo la oportunidad de iniciar, por ejemplo, o conocer muchos países, como por ejemplo Europa, Asia, y justamente él, pues, África también, y viajó conjuntamente con los jesuitas, ¿me entiendes? ¿Y quién eran los jesuitas? Justamente eran las partes, pues, ¿no? Católicas, así, por ejemplo, ¿no? En aquel entonces, pues, ¿no? De los españoles. Entonces, ¿qué es lo que justamente él quería, Juan Santos Atahualpa, en aquel momento? ¿Qué es lo que él quería? Por ejemplo, quería refundizar, dice, el Tahuantinsuyo. ¿Qué cosa quería refundizar? Quería recuperarlo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque justamente en un momento, pues, el Tahuantinsuyo era un imperio muy grande, donde justamente acá había mucha riqueza, ¿no? Mucho, por ejemplo, en el que concierne, por ejemplo, a los minerales. Era un poderoso. Entonces él quería, Juan Santos Atahualpa quería, pues, nuevamente él, pues, refundizarlo, recuperarlo. ¿Y qué pasa? Pues que no tuvo, pues, ¿qué te digo? Algo positivo en el cual él lo pueda, pues, ayudar en aquel momento, ¿no, chicos? Bueno, dice que su periodo de este personaje importantísimo, Juan Santos Atahualpa, justamente se había hablado, duró cerca, pues, de 10 años, ¿no? Y justamente aquí, por ejemplo, estuvo apoyo, por ejemplo, ¿no? de la parte, por ejemplo, ¿no? De otra parte, porque acuérdense que justamente ellos se habían ubicado en las partes, por ejemplo, de la selva, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que justamente este personaje importantísimo, ¿no? En el año, dice, de 1572, justamente tomó, por ejemplo, dice, uno de los sitios, por ejemplo, de Jauja, ¿no? Y justamente aquí, no sé, pasó justamente, ¿no? A lo que es pasó, dice, a la selva, uno de los, ustedes saben que justamente la selva es un lugar, pues, ¿no es cierto?, un poco de bosques, ¿no? Y no era muy propicio, que digamos, para que ellos puedan por ahí quizás dispersarse, pues, chicos, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí en la diapositiva, que te estoy mostrando, por ejemplo, mira, aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A los indígenas, el trabajo, miren cómo ellos realizaban, y aquí estaba a cargo, pues, chicos, miren, el abuso totalmente de la minería, por ejemplo, la mita, ¿no? En los repartos, por ejemplo, mercantiles. Acá, por ejemplo, tenemos aquí en los abusos de los corregidores, ¿no es cierto? Trabajando, por ejemplo, ¿no? En la parte de la textilería, por ejemplo, chicos, ¿ya? A ver, vamos siguiendo compartiendo. A ver, vamos a ver la otra diapositiva. Acá, por ejemplo, a ver, aquí, ¿qué cosa estamos viendo? Estamos viendo, por ejemplo, las rebeliones indígenas, donde justamente acá tenemos, por ejemplo, a un personaje importantísimo, a José Gravier, por ejemplo, Cóndor Canqui, ¿no, chicos? Acá, por ejemplo, esto se da, por ejemplo, aquí en el Perú, y como te comenté en algún momento, habían varias, no había una rebelión, hubo varias rebeliones, sino que, pues, la más importantísima, la que se resalieron, así, por ejemplo, fueron, pues, de Juan Santos Atahualpa y también, pues, ¿no? De Tupac Amaru II. Acá, por ejemplo, mira, acá tenemos la rebelión de Juan Santos Atahualpa, que se dio en el año de 1742 y 1756, ¿no? En un sitio de Tarma, la parte sierra, ¿no? Y acá tenemos otras rebeliones, por ejemplo, de Cobal, de Juan Vélez, y así, pues, chicos, ¿no? Otras rebeliones que justamente estamos viendo, ¿no? En sus diapositivas. Muy bien, ahora vamos siguiendo compartiendo, a ver qué nos dice la siguiente diapositiva. Aquí, por ejemplo, aquí estamos a Juan Santos Atahualpa. Como te comenté, el objetivo de este personaje importantísimo, muy educado, ¿no? Que viajó con los jesuitas a los países de África, a los países de parte de Europa, ¿no es cierto? Y tuvo la oportunidad, pues, de hablar varios idiomas, ¿no es cierto? Muy bien. Pero así como ven, apareció, dice que desapareció, y nunca supieron dónde estaría su cuerpo, ¿no es cierto? Eso lo dicen los historiadores, pues mira, niños. Es un personaje muy importantísimo, pero tampoco así como él apareció y también desapareció así de la tierra, y nadie sabe dónde está, pues, nuevamente su cuerpo. Entonces, el objetivo principal, ¿no? De Juan Santos Atahualpa
fue justamente de expulsar a los españoles, ¿no? Españoles y negros, y justamente restaurar el Tahuantinsuyo en algún momento. Y aquí se da, pues, ¿no? Un movimiento mesiánico, pues, chicos, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, aquí donde se va, ¿qué te digo? Va a trasladar, ¿no? Por el Gran Pajonal, ¿no? Por la selva central, por ahí haciendo su recorrido. Y acá tenemos, pues, justamente, ¿no? A la parte, ¿no? De los españoles. Acá tenemos a Juan Antonio Mendoza, y acá hay otro personaje, Juan Antonio de Manso, donde justamente es el conde de Superunda en aquel entonces, pues, chicos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el enfrentamiento, mira, nenes, el enfrentamiento entre ambos bandos, ¿no? Entre la parte religiosa, ¿no? Franciscanos, y los etnias, los etnias selváticos. Aquí estaban conformados por justamente chipivos, conivos y los achánicas, pues, chicos, ¿ya? Muy bien, ahí vamos a seguir compartiendo. Muy bien, acá están las rebeliones de Tupac Amaru II, un personaje muy importantísimo, donde él, te comento, pues, que Tupac Amaru también era, por ejemplo, un cacique, y también pertenecía a la alta clase social. Él, por ejemplo, dice que era dueño de una gran cantidad de, por ejemplo, chicos, de mulas, de animales. Y en aquellos tiempos, pues, los chicos, él dice que alquilaba, pues, a estas bestias, como no había mucha, que te digo, mucho, transporte, por ejemplo, entonces él los alquilaba, era dueño de muchísimos, dice, de animales, y tenía mucho dinero, ¿me entiendes? Pero ¿cuál es el objetivo de este personaje? Porque justamente él veía, pues, que mucho abuso, mucho atropello, pues, ¿no? En la parte, pues, ¿no? de los indígenas, de los indios, por ejemplo. Y se acuerdan cuando también te comentaba, por ejemplo, ¿no? De la parte, por ejemplo, ¿no? Cuando trajeron, por ejemplo, una gran cantidad, ¿no? de otros países, por ejemplo, del África. Trajeron cantidades de personas con unos engaños que justamente acá en este país, pues, no había mucho trabajo, les iban a pagar buenos sueldos, le iban a dar todas las comodidades del caso, pero no se dio así, pues. Aquí llegaron acá al Perú, al puerto del Callao, y entonces fueron, pues, llevados, ¿no es cierto?, a sus grandes, los gamonales, por ejemplo, dueños de grandes cantidades de tierras, en la parte norte, por ejemplo, ¿no? Y en la parte, la sierra, por ejemplo, ¿no? Costa, sierra y selva. Entonces, en la costa, por ejemplo, chicos, eran dueños de grandes hectáreas de terrenos, por ejemplo, chicos, mira, por ejemplo, de la caña de azúcar, por ejemplo, mira, y si tú te das cuenta, por ejemplo, mira, tanto como, por ejemplo, ¿no? Como los incas, por ejemplo, ¿no? Ellos más se habían extendido por la parte costa, la parte sierra, ¿no es cierto? Y la parte selva casi no se habían ellos casi, ¿qué te digo?, esparcidos por ese lugar, debido a que la selva, pues, es un sitio un poco boscoso, un poco, ¿no? Donde hay muchos ríos, y no había, más bien ellos, estrategias, por ejemplo, donde haya, para lo que es la agricultura, las plantas, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, en la sierra, por ejemplo, también ellos se habían asentado y pues, eran dueños de grandes cantidades, por ejemplo, ¿no? de animales, por ejemplo, miren, chicos, ¿no? De la extracción, por ejemplo, ¿no? De la lana, por ejemplo, de los auquénidos, mira. Entonces era la estrategia, ¿no? de los españoles, pues, chicos, en aquel momento. Y si tú te das cuenta acá, por ejemplo, miren, chicos, acá si te das cuenta en esta diapositiva que te muestro, mira, cómo era en aquel momento, mira, el Perú, ¿no? Tenía más extensión de tierra, ¿sí o no? ¿Estás viendo ahí? ¿Sí, Julka? Sí, profesor. Sí, por supuesto, ¿cierto? Mírame, acá vemos un Perú que está más extenso, ¿entiendes? Entonces, en estos tiempos, dice que habían, pues, teníamos más cantidad de tierras y éramos poco habitantes, pero justamente había un grupo nomás de personas que manejaban toda la parte, por ejemplo, todo el territorio peruano, eran dueños, por ejemplo, porque tenían mucho dinero, pues. Y como tenían mucho dinero, manejaban, pues, ¿no? A toda esta población. Entonces, los españoles en aquel momento, pues, chicos, habían tratado justamente, ¿no? de expandirse por estos lugares, pues, chicos. Sí. Entonces acá, por ejemplo, mira, estamos viendo, por ejemplo, la rebelión de Tupac Amaru II, las consecuencias de la rebelión de estos personajes. ¿Por qué? Porque él veía que había mucha explotación, por ejemplo, en los obrajes. O sea, en los trabajos de textilería, por ejemplo,
la agricultura, la minería y todas esas cosas, pues, chicos. Y aquí, por ejemplo, el abuso es en los repartos mercantiles, ¿no es cierto? Ellos llevaban solo las mejores cosas, qué sé yo, y para la clase media pues quedaba casi nada. Encima tenían que pagar impuestos. Aquí, por ejemplo, Tupac Amaru, el objetivo principal también de él, por ejemplo, dice que tenía que ver, por ejemplo, en la creación de las audiencias, porque justamente había una audiencia nada más en aquel entonces. ¿Ve? ¿Qué más? ¿Cuál es el otro propósito? Por ejemplo, de la explotación pues en las minas, en las mitas, porque ellos trabajan. Mira cómo trabajaban ellos, ¿en qué manera? ¿Mm? Profesor, Sí, profesor, dime, escucho. esa explotación en las minas era para que los que estaban a cargo así tengan más dinero o ganancias, porque en las minas hay minerales que contienen valor propio. Por supuesto, claro. Mira, en lo que concierne, por Profesor, ellos ejemplo, explotaban minas para los minerales y que tengan así armas. a ver, mira, como te comento, chicos, que mira, el trabajo, obviamente para poder nosotros, por ejemplo, extraer la minería, antes hacían socavones, ¿sí? O sea, como un túnel, ¿no, chicos? Entonces usaban, por ejemplo, mira, las herramientas algo rústicas, por ejemplo, como una pala, como un pico, ¿no? Entonces, mira, el trabajo que hacían ellos era muy fuerte, muy agotador, ¿no es cierto? Y esta persona que está acá, por ejemplo, ya eran, por ejemplo, los dueños como un capataz, Los ¿sí? Por ejemplo, españoles. ¿no? Sí. Entonces ellos trabajaban, tenían que trabajar para poder sobrevivir y a ellos les pagaban un sueldo muy bajísimo, te digo. ¿Mm? Entonces, ¿quién es el que se llevaba toda la riqueza, el producto de todo lo que ellos podían extraer? Ellos que están acá, por ejemplo. ¿Ah? Los españoles, pues. Se llevaron mucha riqueza, pues, el oro, la plata, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, eso fue uno también de las consecuencias de la rebelión de Tupac Amaru II. Aquí, por ejemplo, estamos viendo acá, mira, cómo el abuso total, por ejemplo, ¿no? El cobro de los impuestos. Acá tú como ves, mira, ves cómo ellos están pagando, ¿no es cierto?, su tributo, así como, por ejemplo, en el tiempo, ¿no?, de los incas, que también pagaban impuestos, bueno, pero ellos no pagaban nada de dinero porque todavía no había esas, ¿no?, las monedas, esas cosas. Simplemente pagaban en forma de trabajo o también en forma de productos, ¿entiendes? Entonces, eso fue uno de los, ¿no?, de los puntos también que no estuvo de acuerdo, pues, ¿no?, Tupac Amaru. Y aquí, por ejemplo, mira, otro de los puntos que justamente la corona española, por ejemplo, ¿no?, había prohibido, dice, la difusión, por ejemplo, ¿no? La difusión, dice, prohíben la lectura, dice, la lectura de los comentarios reales, ¿no? O enseñanzas de la lengua quechua. No querían que se difunda la cultura, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, pues hay que entenderlo, que ellos no querían que de repente progresen o salgan adelante, pues, ¿no? O sea, todo el tiempo ellos querían que esa gente se dedique, pues, ¿no?, a lo que es a la agricultura, a la minería, o sea, no querían que se desarrolle, pues, así algo, lo entendemos, ¿no, chicos? Entonces acá por dice, se suprimen los títulos nobiliarios de los indios, claro, porque acuérdense que justamente los españoles, por ejemplo, obviamente pues tenían, eran por ejemplo abogados, eran comerciantes, pero tenían dinero, entonces, y como tenían dinero, pues también manejaban las partes, ¿no? Eran dueños, por ejemplo, ¿no?, de negocios en aquel momento. Y ellos lo que manejaban, pues, chicos. Y entonces la clase baja, ellos casi no, pues, imagínate, vivían casi no de lo que les podían pagar en aquel momento ellos, ¿entiendes? Entonces esos son, ¿no?, los puntos o las consecuencias de la rebelión de Tupac Amaru Profesor, II. Un personaje muy importantísimo que al final este personaje tuvo pues que justamente fue pues, ¿qué te digo? Fue muerto, pues, ¿no? Decapitado él y toda su familia. No simplemente por no, por las consecuencias de que él se había rebelado contra los españoles. Entonces, el último momento que quedó, pues fue apresado, ¿no? Tupac Amaru II, con sus familias, con su esposa, sus hijos, y en presencia de él, imagínate que empezaron, ¿no?, a cortarle la lengua, imagínate, a hacerlo pues unos maltratos, ¿no?, físicos, en presencia de él, imagínate. Y luego a él pues fue jalado por 4 caballos, ¿no?
en la plaza pues, de Cusco, en Tinta, imagínate. Pero como dice que no era un hombre muy fuerte, muy rudo, no lo pudieron descuartizar los caballos, entonces optaron, ¿no? Por justamente, por lo que es el degollamiento, descuartización de cuerpo, mira. Y todos sus cuerpos, dice, ¿no? De ambas familias, dice que fueron colgados, dice, imagínate, en toda la plaza, imagínate, de Armas, de Cusco, en una forma de ver, pues, que justamente nos supongamos para que vea la gente y ya no se pueda rebelar, pues no haya más rebeliones, me supongo, ¿no? Entonces, esas fueron las consecuencias, pues chicos, ¿no? De los españoles en el abuso total que habían cometido en aquel momento, pues chicos. Aquí, por ejemplo, mira, acá vemos las principales hechos de la rebelión o de la revolución. Aquí, por ejemplo, este es un virrey, ¿no? Un virrey, por ejemplo, una de las partes, por ejemplo, ¿no? De frente acá del Perú, pues. Un virrey versus un Tupac Amaru. Y acuérdense que Tupac Amaru había tenido una victoriosa gloria, una lucha, un enfrentamiento entre este virrey, los españoles, y se da pues ¿no? la batalla de Sangarará, que se dio ¿no? en Alto Perú, imagínate, o sea, por la parte de Bolivia, pues. ¿Ah? Y acá, por ejemplo, en este enfrentamiento hay una ejecución de uno de los personajes, por ejemplo, españoles, que es el corregidor Antonio de Arriaga, ¿entiendes? Entonces, este acontecimiento, esta rebelión, chicos, se dio un 10 de noviembre desde el 1780 al 1781. Se da este acontecimiento. ¿Sí? Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, mira, te muestro acá la batalla, el enfrentamiento de Sangarará. ¿Sí? ¿Quién me habla? Muy bien. Entonces acá tenemos... Era guerra civil. Sí, la rebelión, por ejemplo, de Tinta en el Cusco, que se da un 4 de noviembre, y luego, después de esta guerra, de este enfrentamiento, miren chicos, el 16 de noviembre, ¿qué pasó? Tupac Amaru decreta, por ejemplo, chicos, miren, la libertad, dice, de los esclavos. Acuérdense que estas personas, chicos, trabajaban amarrados, atados, imagínate, encadenados, imagínate. Y con la intemperie del sol, el frío. Dime, te escucho. Matías. Ya, a ver, por favor, no me interrumpan, por chicos, por favor. Mira, ¿y qué sucede en la otra fecha, en el año de 1781, chicos? ¿Qué sucede? Hay una derrota, ¿no? Una derrota porque justamente, solamente que el grupo, pues, de personas, ¿no? De que estaban con Tupac Amaru, como que se llegaron, pues, a dispersar, ¿no es cierto? Y acá hay una derrota, dice, en Chacacupe, en Chombopata, no, perdón, Combopata, el 6 de abril. Y el 18 de mayo, mira, chicos, te comento que el 18 de mayo es la ejecución de Tupac Amaru II por el dictador Areche, mira. Un español, como te digo, muy con su forma de ser, creo que muy, muy mal lo que tomó, ¿no? Porque justamente, ¿qué tenía que ver su familia? No tenía nada que ver, ¿no es cierto? Tenía que ver justamente con él, porque él era el que se había rebelado, pero justamente ellos tomaron represalias con su familia, en la cual la familia no tenía nada que ver, pues chicos. Pero bueno, pues, como ellos tenían mucho poder, entonces el trato, la humillación fue pues muy, que te digo, muy mal, pues chicos, ¿no? En lo que concierne, pues, ¿no? A lo que es a las rebeliones indígenas, pues chicos. Muy bien, a ver, uy, ya se me va a acabar. A ver, chicos, hasta aquí hay un comentario, algo que ustedes no podían entender para poder ver, avanzar, aunque sea unos minutitos en el Profesor. Profesor, yo tengo una consulta, Iker. Dime, a ver, Iker. En la página número... ¿Te escucho, Iker? Tengo una pregunta. En la página número... A ver, dime la página. La página número 6. ¿Número 6? A ver, ¿qué hay en la 6? No comprendo muy bien. ¿Dónde? Con lo de el abuso en el cobro del tributo al rey. A ver, ¿acá? ¿Aquí te refieres tú, Iker? ¿Iker? Sí. ¿Aquí? Sí, en donde dice abuso en el cobro del tributo del rey. La que está abajo de abuso de los repartos ya, aquí. mercantiles. Ajá. Aquí, el abuso dice en el cobro del tributo al rey.
Porque ustedes saben que... Sí, que me lo pudiera explicar más específico. Claro, porque ustedes saben, o sea, se refiere al abuso, porque ellos, por ejemplo, mira, así como ellos, por ejemplo, les pagaban un sueldo muy bajísimo, ¿no? Y a consecuencia, pues que justamente como era la parte más, más baja, ¿no es cierto? Así por el estilo, entonces ellos todavía tenían que pagar el impuesto o los cobros. O sea, los cobros, acuérdense que el inicio, por ejemplo, ¿no? de esta rebelión da en respuesta porque justamente a las reformas borbónicas y al fuerte incremento de los impuestos. O sea, el impuesto era muy excesivo. A ver, vamos a suponer que ustedes, por ejemplo, hoy en día pagamos un impuesto anual, ¿no es cierto? Sí, un impuesto anual, por ejemplo, de nuestras casas, por derecho, por ejemplo, por derecho de nuestra, poco nos ponen la luz, poco nos ponen las pistas, las veredas, qué sé yo. Entonces, en el tiempo de los españoles, también ellos pagaban un impuesto, pero el impuesto era muy elevadísimo, pues, Iker. ¿Entiendes? Sí. A ver, ¿qué desea Matías Paucar? Tengo una consulta en la número de diapositiva 7. Dale, te escucho. Profesor, tengo una consulta A ver, también. un ratito, Edward. A ver, dale, Matías. Profesor, ¿puedo ir al baño, por favor? Vaya, hijito, vaya rapidito nomás. Dale, Matías, te escucho. En la diapositiva número 7 tengo una consulta. Ahí ¿cómo se llama? ¿Por qué se pelearon ¿por qué se pelearon? Había dos jóvenes que decían que se habían peleado. A ver, no te escucho muy bien, Matías. No estás muy lejos de tu micro, o no sé qué es lo que pasa. Pero me dices, te escucho algo de que por qué se pelearon. ¿Sí me dices? Sí, profesor. En la diapositiva 7. Ya. A ver, ¿por qué se pelearon? Si tú me dices, ahí hay una lucha, un enfrentamiento entre los españoles, en el caso, por ejemplo, de las rebeliones. A ver, no sé si me dices acá en esto y acá, en esta diapositiva. Sí, es eso, profesor. Ya, perfecto. ¿Por qué viene la rebelión, Matillas? Porque simplemente por el abuso pues, que cometían los españoles en aquel momento con sus hermanos, así por ejemplo, ¿no? de Tupac Amaru, porque él veía que había mucho abuso, mucho atropello, humillación. Entonces, en protesta, él pues se rebela, pues, ¿no? Y viene el enfrentamiento, que acuérdate que justamente acá hubo Tupac Amaru tuvo una victoria, ¿no? En la batalla de Sangarará, que fue pues justamente, ¿no? En lo que es en este acontecimiento, en respuesta de que los españoles pues no trataban pues de abusar de estas personas, pues, chicos. A ver, ¿qué más? ¿Otra pregunta? Yo, profesor. Dale. Profesor, en la número 7, en la página número 7, en la 7, profesor, 7. No, lo que ahí dice que ejecución de Tupac Amaru II por el visitador Arache. Profesor, sí, claro, si no fue ejecutado con los 4 caballos, ¿con qué fue ejecutado luego? Ah, pues como en vista que, como te digo, él fue un personaje muy rudo, muy fuerte, entonces él fue decapitado, pues. Cercenaron su cuerpo, claro, lo cortaron. Por pedazos lo cortaron a él, porque justo no pudieron, pues, él descuartizarlo con los caballos que ellos lo habían jalado, pues, a ambos lados, 4 caballos, ¿no? No pudieron, pues, acá, por ejemplo, en la diapositiva, si tú, por ejemplo, observas, mira, hasta dónde había llegado, ¿no? Totalmente, ¿no? De estas personas, de poder jalar, imagínate, a un ser humano, ¿no es cierto? Pero según la historia dice pues nada, que no pudieron pues descuartizarlo, los caballos. Simplemente como no pudieron, entonces le dieron otro tipo de castigo. Lo habían descuartizado Le querían sacar las piernas y los brazos. Claro, ¿no es cierto? Y ellos en represalia, pues ellos agarraron y justamente colgaron su cuerpo de toda su familia, imagínate. ¿Sí? A ver, chicos, ¿seguimos con las preguntas o ya vamos, aunque sea, chicos, se me va a cortar el Zoom, se va rápido en ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profesor Gianfranco. ¿No hay? Profesor Una Gianfranco. pregunta.
¿Sí? Yo, profesor Gianfranco. Dime, te escucho. O sea, Tupac Amaru primero era también, era un inca. Tupac Amaru fue un cacique. Tupac Amaru fue un cacique, fue uno de los personajes Entonces, si fue perteneció a la alta clase social. Acuérdense que en el tiempo de los incas, chicos, habían clases sociales, ¿sí o no? Había, por Sí. ejemplo, la nobleza, donde La estuvo acá pues, nobleza. el inca, su familia, sus hijos, bueno. Vino, por ejemplo, la nobleza de El sangre pueblo. y la nobleza de privilegio. Sí. De sangre, pues, netamente se refiere pues, ¿no? a sus familias más cercanas, a su familia, pues, ¿no? Y los privilegios, los privilegiados, cuando, por ejemplo, hacían una buena labor, un buen trabajo. Y ellos, por ejemplo, ya no pagaban un impuesto. Entonces, bueno, pues en cuanto a Tupac Amaru, él también fue un personaje muy importantísimo dentro de la nobleza, los indígenas. Y él también tuvo, por ejemplo, fue una persona muy educada, ¿no es cierto? Él, por ejemplo, como te comenté hace un momento, era arriero, ¿sí? ¿Alguien me pregunta? Profesor, se va a cortar el Zoom. Ya, tú no te preocupes, hijo. Entonces, bien, chicos, entonces este acontecimiento de la rebelión de Tupac Amaru se había dado en el año de 1780, el año de 1781. Acuérdense que justamente en esta rebelión de Tupac Amaru, aquí lo que él quería es la igualdad para todos, de indígenas, criollos y mestizos, y todo, pues chicos. Porque acuérdense que justamente no los mestizos, los criollos, por ejemplo, ellos tenían más privilegios por ser personas que llegaron de España o también porque habían nacido acá, por ejemplo, ¿no? de un español con una, por ejemplo, una indígena, ¿no? Y tenían los privilegios. Entonces Tupac Amaru quería pues que todos los derechos sean iguales, tanto para los indígenas, para los mestizos, por igual, ¿no es cierto? Y las causas, pues, ¿no es cierto, chicos? Las causas, como te comenté hace un momento, fueron en respuesta a las reformas borbónicas, ¿no es cierto? Debido al incremento, ¿no? de los impuestos y del abuso total que habían iniciado, pues, chicos. Y no se olviden que este acontecimiento, chicos, se dio un 6 de noviembre del año de 1780, chicos. Chicos, se me va a cortar el Zoom. Bien, chicos, espero que hasta aquí hayan podido descargar, y eso todo de mi parte. La otra semana, chicos, te tomo una práctica, ¿ya? Y también vamos a trabajar el compendio, chicos, ¿ya?